reglas del léxico de comunicación y se comunican con esa ortografía, mata, me destroza. Qué impresionantes que son. Por supuesto los tengo registrados. A ver, ya lo saben, no sé, pues ya dijimos, está en la plataforma la tarea establecida, ya deberían haber comenzado por lo menos a elegir su problema. Expresado en pregunta, basado en un tema, ¿no? ¿Qué grupo es? DM, doctor. DM. Manejo y o tratamiento de COVID en Bolivia, ese es el tema, ¿no? Sí, doctor. Manejo y o tratamiento de COVID en Bolivia. O sea, si se Sí, doctor, es un ese tema es. grande. Y ahí ustedes pueden encontrar un problema expresado en pregunta. Bueno. Una vez que tengo definido eso, ¿qué estaban viendo? No sé qué estaban viendo. ¿Ya estaban viendo los diapositivas? No, doctor. No, doctor. ¿Y qué están viendo entonces? Su fondo de pantalla, doctor. No, doctor. La Venus de Milo. Ok, doctor. ¿Ya ve? Esa Venus de Milo comenzó como Jennifer mascándose las uñas. Mira dónde terminó. Hemos visto las relaciones, diferencias de conocimiento científico, conocimiento común, ¿verdad? Ahí hemos quedado. Un tema bastante complejo, necesito su atención. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar solamente, pero si ustedes prestan atención específicamente a esta parte, les va a ayudar mucho para su ensayo, el que quieran hacer, ¿ya? Porque en realidad cuando dijimos que un ensayo identificamos variables de una pregunta tiene que tener dos o más variables, les conviene que tengan solo dos. Lo que hay que hacer es conceptualizar cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es un concepto, ¿no? Los conceptos son construcciones lógicas producto de la capacidad de abstracción del sujeto. Es decir, un concepto es una idea lógica, que es resultado del procesamiento mental de las personas. Y nos permite estos conceptos asignar o reconocer significados. Para construir un concepto tenemos que construir basado en significados para interpretar, comprender o transformar partes que integran la realidad. Los conceptos que nosotros tenemos nos permiten interpretar la realidad. Estamos hablando de conocimiento científico. Son construcciones creadas a partir de la percepción e interpretación de la realidad. Yo veo en la realidad un objeto, por ejemplo, calculadora, y para poder, no sé si usarla o poder explicarme de este aparato, yo tengo que generar un concepto. Entonces, cuando tengo un concepto definido, ya puedo utilizarlo y puedo aplicarlo. Y eso me da en cualquier elemento. En la vida diaria los conceptos se organizan con pensamiento nocional, eso es lo que decía. Tenemos ideas sobre cualquier tema, entonces es pensamiento nocional. ¿Esto qué es? Una calculadora. ¿Y puedo crear un concepto? Sí, ¿cómo decir? Varias teclas que se conjuncionan y me permiten realizar las 4 operaciones básicas, etc. Estaría creando un concepto que me va a permitir interpretar la realidad, vivir, desarrollar, utilizar este elemento basado en el concepto que he creado.
Me da lo mismo, estoy escribiendo una carta y les digo un ensayo. Utilizo el término ensayo. Entonces tengo que saber qué es un ensayo. Puedo conceptualizar un ensayo para poder utilizar ese término, ¿sí? Pero el pensamiento nocional está limitado a la imitación, a la reproducción del conocimiento, considerando definitivo e incuestionable. Pero cuando nosotros generamos pensamiento conceptual, que es un tipo de pensamiento que utilizamos cuando hacemos, es un tipo de pensamiento científico, cuando hacemos investigación, cuando escribimos un ensayo, cuando escribimos un artículo científico, tenemos que pensar de otra manera, que es un pensamiento conceptual. En ese caso, utilizamos metodología y capacidades intelectuales para interpretar el conocimiento, y los conceptos son aprendidos en forma comprensiva, reconociendo sus significados. Con pensamiento nocional yo puedo crear un concepto de que es una calculadora, un conjunto de teclas que si aprieto voy a poder resolver las 4 operaciones básicas. Miren ese concepto de liviano y ligero. Pero si yo necesito generar un concepto de este instrumento para hacer una redacción técnico-científica, para hacer un ensayo, para construir un marco teórico conceptual, tengo que utilizar pensamiento conceptual. Entonces, los elementos que voy a utilizar para conceptualizar lo que significa esto tienen que ser significados, vale decir, reconocidos. Digo, un conjunto de teclas que se interrelacionan. Entonces, tengo que tener un concepto, una definición clara de qué es una tecla. No puedo usar tecla. Entonces, son dispositivos. ¿Qué es un dispositivo? Tengo que tener claras las ideas, porque según un autor se dice que esta calculadora es un instrumento, un artículo eléctrico. Yo pienso que no es un artículo eléctrico. Otro autor dice que, no sé, tengo que conjuncionar varias ideas para crear un concepto científico, reconociendo significados. Aquí yo no puedo poner cualquier palabra que se me ocurra, sino las palabras que voy a utilizar para construir mi concepto deben ser bien claramente significadas. A ver, esto les va a ayudar. Los conceptos no son estáticos, desarrollan de acuerdo a las experiencias sociales. Los conceptos pueden cambiar, son producto del conocimiento. En algún momento les dije, yo no utilizaba antes el término sistema porque no lo conocía. Pues cuando empecé a significar, tuve el significado de sistema, recién utilizo el término sistema para elaborar mis conceptos. Es el reflejo del mundo en el pensamiento. Yo pienso hay un auto con luces, entonces puedo crear un concepto sobre las luces, el auto, etc. Constituyen el sentido lógico de las palabras y enunciados. Su función lógica es atribuir significado a los objetos de la realidad. Obviamente son la abstracción de los significados. Constituyen el sustrato organizativo de las teorías. Los conceptos son la base para las teorías, los enunciados, los modelos que van a organizar y van a desarrollar la ciencia, el conocimiento científico. Como son unidades organizativas del conocimiento, determinan la calidad del mismo. El conocimiento se basa en conceptos. Y estos conceptos, si son de calidad, el conocimiento tiene la misma característica. Son subjetivos, pueden utilizarlos los representados de manera objetiva. Como los conceptos están generando conocimiento, y el conocimiento se lo puede aplicar a partir de un elemento que se llama tecnología. La tecnología es la aplicación del conocimiento, la forma de aplicación del conocimiento. Hago un paréntesis para poder establecer las características de una definición. No sé si esto hemos hablado. No importa, lo repetimos si lo hemos hablado. Una definición es una comunicación que establece el significado particular a un término
describiéndolo y explicándolo de manera suficiente y concreta cómo y para qué diferenciarlo con términos siguientes de las características comunes. Una definición es un significado de un término. Vamos a hablar de una definición real. Una definición real es la forma de definición más simple. Uy, mi pesada no había estado armada. Ya. Vamos a definición real. La definición tiene algunos componentes. Una definición tiene sus partes. Uno, que sería el término a definir. ¿Qué es lo que queremos definir? El término. Y el segundo es el más importante, su significado. Y el tercer componente son las características exclusivas que lo diferencian. A ver, si yo voy a trabajar como ejemplo, yo quiero definir el término, yo lo uso con frecuencia porque es interesante esto, el término cuadrado. El término cuadrado quiero definir. Un cuadrado es ¿qué es eso? Eso es un cuadrado, ¿verdad? Ahora, deme el significado del cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? ¿Qué es un cuadrado? Una figura geométrica. Significado. ¿Qué significa el cuadrado? Es una figura geométrica. Pero este significado es válido de carácter universal para cualquier contexto. Es válido en en Tarija, en Rusia, en Ucrania, en cualquier lugar. Esta significación es válida para todos de manera universal. Pero no puedo definirlo todavía porque tengo otros elementos. Porque esto también es una figura geométrica. No, entonces tengo que tener características exclusivas que lo permitan diferenciar a esto como un cuadrado. ¿Cuáles serían sus características exclusivas? Tiene cuatro esquinas. Cuatro lados iguales. Cuatro esquinas. Tiene 4 lados. Pero si yo digo tiene 4 lados, esto también es una figura geométrica con 4 lados. 1, 2, 3, 4. Para que sea un cuadrado tiene que ser exclusivamente estos 4 lados iguales. Porque si hablan de ángulos, este también tiene ángulos iguales. Nada, tiene que ser 4 lados iguales. Entonces ya tengo una definición. El cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales. Eso es una definición real. ¿Dónde encontramos las definiciones? Las encontramos en el diccionario de definiciones. Por eso es que les digo que son válidas para cualquier contexto. ¿Está claro? Podemos definir cualquier término que nos plazca. Solamente tenemos que conjuntar los componentes. A ver, si vamos a definir María Aguilar,
¿Cómo se define el término familia? Definición quiero. Ya que estás hablando con tu familia. La familia vendría a ser un grupo de personas. Es un conjunto, un grupo de personas, ya. Ese es el significado. Pero frente a mí ahorita ustedes también son un conjunto de personas. Y no me digan que son familia. No, si les pongo a dar exámenes se resulta en el piso, no son familia. Tiene que haber características exclusivas que la hagan diferente. Continúa con la definición. ¿Qué es familia? Es un conjunto de familia de la No, de cual personas. tiene 5 integrantes. Caso de mi 5 familia. integrantes. No. Yo tengo Solo de familia mi- más grande. ¿Por qué? Y si yo tengo 3 hijos, los matas a 1, o 4 o 5 hijos, los matas a 2, ¿qué? Para que sea familia tengo que ahogar 2 hijos. Ah, no. ¿Qué es una familia? Significado. A Fabiola Ibaraki, familia. No me contestas, te vas. A la 1, Fabiola Ibaraki. Significado de familia. Definición de familia. Un grupo de personas que comparten un mismo apellido. Aquí tengo, a ver, Doctor, ¿puedo decir una opinión? Verónica Mamani, eres familiar de... Había uno, no sé. Secundario, doctor. No, comparten el mismo apellido, ¿son familia? No son familia, por favor. Doctor, familia es el conjunto de personas que están enlazadas, pero por por el ADN que contiene cada uno. Eso lo identifica que es familia. ¿Y cuál sería entonces la definición? Política también está bien. ¿Algo genealógico? No, eso es una ¿Grupo de análisis personas unidos familiar. por lazos parentescos? ¿Qué parentesco? Oye, pariente. Vamos, pariente le Doctor. decimos a cualquiera. Conjunto de personas familia. que comparten el mismo ADN, doctor. Pero también existe la frase de que los amigos son familia. No, eso Sería un no es. conjunto de Doctor. personas. Eso no es Conjunto de definición. personas que comparten. Es un Familia grupo de es, personas familia- vinculadas. familia es grupo un de conjunto personas. de personas que se identifican con un apellido. No, Florencio, Ah, no. Grupo, Deben doctor, haber grupo. cientos de Pérez en la universidad, debe haber Pérez. ¿Y son familias tuyos? No, pues. Contiene el mismo Ah. rasgo genético, doctor. Eso lo hace Doctor. familia. Lazo Doctor. genético y es mucho más específico. Carlos. Grupos de personas que están vinculadas generalmente por un parentesco o que viven en un lugar común, ya sea política o... Ay, vamos, no, que viven en un lugar común. Yo tengo familia que vive en otro lado. Oye, la definición de familia, tiene que tener significado, conjunto de personas, perfecto. Características exclusivas, que tienen lazos de consanguinidad. Esa es la definición y esa es válida para acá, para allá, en cualquier parte del mundo. Hay que tener mucho cuidado porque son términos que se manejan de carácter universal y eso nos permite establecer una diferencia. Eso es familia. Yo encuentro otra persona con mi mismo apellido, no es familia. No, ¿por qué no es familia? Si él tuviera un grupo, perdón, un grupo genético similar al mío, es familia porque está degradándose desde la transmisión genética, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de lazos de consanguinidad, ¿ya?
A ver, defíname ventilador. Fabiola y Baraki. No puedes salir, te voy a eliminar a la 1, a las 2. Chao, Fabiola. Evelyn Doctor. Flores. Doctor, estoy de 2 dispositivos. Ya, defíneme ventilador. Aparato electrónico con hélices que disipa. Con calma. Un ventilador es el término, ¿verdad? ¿Qué es? Es un aparato electrónico. Ya tenemos súper significado. Dame características ahora. Exclusivas. Con hélices que disipan el aire. Ya. Eso es exclusivo para un ventilador. ¿Sí? Entonces, con esas características, si nosotros utilizamos esos dos componentes, el significado y características exclusivas que lo diferencian del resto, podemos definir fácilmente cualquier término. Hay algunos términos que exclusivamente no lo sabemos, entonces apelamos al diccionario para definirlos. En cambio, un concepto es un proceso elaborado. Ya lo dijimos. Definición contiene estos elementos. Pero existe una definición conceptual, que es una proposición, es lo que decimos, que explica atributos de un hecho, un objeto y hace referencia a las partes o dimensiones del concepto. Explica. Hace referencia a partes de este elemento definido para desarrollar y estudiar su contenido. Integran otros elementos, implica que contemplan qué es, cómo es, para qué es y algunas otras propiedades más. El significado solamente establece características específicas. En cambio, el concepto contiene otros tipos de características. Hace rato me han definido familia, ¿sí? Si yo quiero crear un concepto de familia, ¿qué elementos debería conjugar? ¿Qué podría colocar? Desde la perspectiva de ustedes. Percepción ¿Los miembros, individual. doctor? ¿Qué? ¿Los miembros, tal vez? Miembros, wow. Me refiero a que está... Padre y la madre, los hijos. Padre, madre, hijos, ya están bien ahí ese lado. Ya vamos. A ver, creamos un concepto de familia. ¿Qué elementos deberían tener? El concepto que nosotros creamos ahora, por ejemplo. Sería la pregunta que nos damos, ¿qué es? ¿Quiénes los componen? ¿Y para qué es la familia? ¿Para qué es la familia? que viven en una sola vivienda, doctor, tal vez. No, ahí me estoy equivocando. Porque sería equivocado decir que una familia vive en una sola vivienda. ¿No tienes, tío? Que forman parte de una sociedad. Forman parte de la sociedad. Ya, ¿qué más? Hace rato decía alguien, comparten rasgos de consanguinidad. Pero eso ya lo dijimos en el significado. Por favor, ¿dónde estabas? ¿Dónde vives? ¿Qué? No van a atender. Si no atienden, váyanse. Claro, por eso apagas. Vuelves a apagar y te vas. Dijimos eso en el significado. Alguien dijo, no me acuerdo quién, me dijo, dice que un amigo es tu familia. Algo así dijiste. ¿Quién dijo eso? Ya, sean valientes. ¿Quién dijo eso? Yo dije, doctor. Ana, me imagino que alguien
ha relacionado el hecho de que familia, que los amigos, la fraternidad de los amigos se puede alcanzar a un nivel de considerarlos familia. Y entonces, si yo meto en mi concepto de familia el criterio de la relación de los amigos, está bien construido el concepto. Puedo elaborar un concepto de familia utilizando, por supuesto, la definición. Puedo incluir en el elemento de familia los miembros que forman parte de la familia. Puedo incluir en mi concepto de familia, la amistad, los amigos. Puedo incluir en mi concepto de familia la unidad, porque cuando le preguntaba ¿para qué sirve? Para sentirse como sentimiento de protección. Puedo utilizar el término protección. Puedo utilizar el término unidad, cobijo. Y si se dan cuenta, muchos de esos elementos forman parte del concepto de familia que uno puede crear. Desde mi concepto, para mí, mi familia es amor. O para mí, familia es respeto. No es porque le tenga miedo, sino que la familia se respeta. No se puede dañar a la familia. Entonces, miren cómo puedo crear un concepto con otros elementos, pero eso ya es resultado de la abstracción del pensamiento. Que considero no solamente sus características, sino que considero otros elementos de cómo es, para qué es y algunas propiedades variables del elemento familia. ¿Cómo qué? Como resultado de la abstracción del pensamiento. Pero si ese concepto de familia es un concepto, se basa en una definición conceptual con carácter científico, tengo que construir mi concepto basado en elementos formales. Según el tal autor, conceptualizan la familia como la relación de propiedad de una comunidad, no sé, Otro autor dijo esto, entonces en base a ese criterio de algunos autores que hablan de una relación similar en base a una idea similar acerca de mi concepto, yo puedo crear mi concepto propio. No estoy copiando, sino estoy creando mi concepto propio basado en lo que dicen las personas. Ana decía, algunos dicen que los amigos también son familia. Vamos, lea, busque eso. Seguramente ha leído en algún lugar todo un concepto sobre la hermandad, la amistad, con un carácter mucho mayor apego, de mucho más relación, semejante a la característica familiar. Hay algunos que consideran incluso que sus amigos valen más que sus hermanos o sus familiares, ¿verdad? Entonces, se genera un concepto de amistad ligado por encima del concepto familiar. ¿Puede estar errado? No sé, pero es su concepto, Y ella, si ella habla así, lo puede defender. Si lo puede argumentar, tiene que argumentarlo, es un concepto válido, es un concepto de la persona. Un concepto es la abstracción del pensamiento, es un juicio personal que se tiene sobre un determinado elemento. Háganlo, por favor, hagan el ensayo y ahí van a ver cómo construyen su concepto, que sea simple, que sea pequeño, no importa, pero construyan su concepto. Me equivoqué cuando les dije simple. No, ahora tiene que ser concepto de resultado de pensamiento conceptual. Para eso, para construir un concepto, tenemos que tener definiciones. Es decir, yo voy a utilizar un término, tengo que buscar al diccionario y tengo que definirlo. Si no lo he definido, no puedo utilizar ese término. Una definición nos va a permitir
los que vamos a utilizar para construir un concepto. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Si nosotros conceptualizamos, a ver, universidad, ¿qué términos habríamos que conjuncionar para construir un concepto de universidad? Imagínense ahorita. Responsabilidad. Responsabilidad, ya. Estudio. Estudio, ya. Más que estudio, ¿qué? La mentalidad, doctor. Disciplina. Conocimiento. Aprendizaje. Conocimiento. Formación. Formación. Preparación. Raciocinio, racionalizar. Raciocinio. Y lo que decíamos el otro día, marcos conceptuales, porque en la universidad lo que hacemos, transformamos nuestros modelos mentales en marcos conceptuales. La gestión del conocimiento científico es lo que hacemos en la universidad. Por eso gestionamos conocimiento científico, logramos pensamiento científico. Lo que pensamos tiene que ser racional. Y eso va a formar parte de nuestro concepto de universidad. Entonces, si yo me escribo universidad, una institución donde se cumplen los objetivos de formación, de interacción social y de generación de conocimiento a partir del proceso de investigación, que permite gestionar el conocimiento colocando el conocimiento relacionándolo con el sujeto. Y puedo decir muchas otras cosas más cuando soy coherente con todo lo que digo. Eso se hace cuando uno escribe. ¿De acuerdo? Algunos elementos más que necesito hablar, empecemos a trabajar el método científico. A partir de ahora vamos a ver el método científico, cómo vamos a generar investigación. Cuando hacemos investigación, nosotros desarrollamos el método científico, utilizamos el método científico. Recuerden ustedes, la primera clase decíamos que el método, ¿qué es el método? Conjunto de recursos que permiten relacionar al sujeto con el conocimiento. En este caso, recursos que son utilizados para 3 eventos, para 3 ejemplos de enfoques, dijimos. Utilizamos el método para poder utilizarlo dentro de la educación como estrategia de aprendizaje. Entonces, utilizamos como estrategia de aprendizaje el método para poder aprender. Dijimos también, y esto es lo que vamos a aplicar, para generar conocimiento. Y ahí estamos utilizando el método científico. O podemos utilizar el método para planificar. Y entonces estamos utilizando como un método de planificación. El método lo utilizamos en distintos elementos. Y en este momento, a partir de ahora, vamos a trabajar en método para poder generar conocimientos. Un método científico es una cadena organizada de pasos o acciones basadas en un aparato conceptual determinado y en procesos interdependientes que permiten desarrollar el conocimiento. El objetivo del método científico, que son pasos ordenados que generan procesos que van a generar desarrollo de conocimiento de lo conocido a lo desconocido. Por eso es que voy a repetir varias veces, la investigación tiene como resultado la generación de conocimiento. Los atributos del método científico es un recurso para organizar una investigación y alcanzar objetivos. El método científico nos va a ayudar a hacer investigación y es validado. En cualquier parte del mundo el que hace investigación utiliza el método científico. No existe otro método. El método científico está formalizado, con algunas variaciones, pero es formalizado para hacer investigación en la NASA, para hacer investigación en la Gabriel, para hacer investigación en cualquier lugar. Es un conjunto de
de procedimientos que construye el sujeto, nosotros utilizamos estos procedimientos para sistematizar los diferentes componentes de la investigación científica. La calidad del método, cómo utilizamos, está relacionado con la capacidad intelectual del que investiga. El método científico debe ser utilizado como unidad dialéctica. No es un conjunto de pasos separados, sino todo el proceso. El método científico es una unidad que facilita la confrontación entre el conocimiento subjetivo y el conocimiento objetivo. Por eso es que una investigación tiene siempre un componente teórico que va a ser verificado a partir de un componente práctico, es decir, exploratorio. El método siempre es perfeccionable, es de carácter flexible para determinadas generaciones de conocimiento. Ustedes van a ver que el método se lo aplica de manera probablemente simple en investigaciones descriptivas. Pero el método se lo aplica de otra manera más compleja en investigaciones explicativas o exploratorias. Entonces, el método puede ser perfeccionable, flexible, es dúctil en función a la manera como lo utilizamos. Como método, se lo aplica en el proceso de investigación en distintos momentos. Existen algunos métodos que se utilizan en la gestión de conocimientos para hacer investigación que nos permiten gestionar. Y con esto quiero decir que el método, otra vez repetir, que no es una aplicación de una receta. No crean que el método es hago esto, dice que el método hay que hacer esto, después esto. No es un conjunto de recetas, ¿ya? Es una relación de un conocimiento conceptual comprobado desde la teoría y desde la práctica. Existe, además, en el manejo del conocimiento conceptual, métodos universales que permiten gestionar ese conocimiento. Por ejemplo, la dialéctica materialista, que abarca el conocimiento para el análisis de las contradicciones y cambios que se producen en la realidad. La dialéctica materialista permite interpretar todos los cambios que existen en los elementos que nosotros utilizamos para repetir o para explicarnos la realidad. Es una posición filosófica que permite gestionar el conocimiento. El método crítico sistémico constructivista nos va a permitir explicar la realidad considerando de una manera crítica y sistémica. Nosotros utilizamos la característica del método sistémico para interpretar, para reconocer y explicar la realidad. Cuando tenemos un paciente y vemos una patología del paciente, en el momento de hacer un diagnóstico, vamos a ver que esa patología no es exclusiva del paciente. No está generado por un elemento causante, sino el problema del paciente tiene una causa sistémica. No es que él tiene fiebre y punto, sino la fiebre está generada por un contexto social, familiar, donde se ha contagiado, actitudes, relaciones, alimentación, vestimentas, etc. Hay un conjunto que actúan de manera sistémica para generar una realidad, o en este caso un problema. ¿Y quién nos explica cómo manejar ese pensamiento? El método crítico sistémico o el método constructivista, que nos permite construir las ideas. Hay otro método más que se utiliza, solamente tengo 3 ejemplos aquí, es la hermenéutica. La hermenéutica es la filosofía de la interpretación, que permite detallar todos los fenómenos e interpretarlos como tal. Hay otros métodos que se utilizan para la gestión de conocimiento, que son métodos generales de uso frecuente, bien frecuentes, porque utilizamos la deducción, la inducción, el método analógico, el método exploratorio, experimental, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando utilizamos el método deductivo, ¿recuerdan ustedes cuando construimos un mapa conceptual? Cuando construimos un mapa conceptual, agarramos el conocimiento que es descrito en un texto. Este conocimiento nosotros lo reestructuramos en un mapa conceptual.
pero lo reestructuramos con carácter basado en el método deductivo, porque dice que dice el método que tiene la relación piramidal. ¿Ya? Donde vamos a establecer criterios desde lo general a lo particular. Un mapa conceptual. Cuando reestructuramos en un mapa conceptual, este mapa conceptual consideramos primero, como tiene una forma piramidal, consideramos elementos generales y conforme vamos estructurando los conceptos y sus proposiciones, estamos haciendo de manera deductiva. Utilizamos el método deductivo. También cuando en algún momento hemos hablado de lo que es un esquema de contenido, cuando vemos un esquema de contenido, generalmente hablan de los elementos generales y después van detallando aspectos particulares. El método inductivo es a la inversa. Hay veces que para construir un párrafo voy a empezar a hablar de algunos detalles y después congrego y concentro en un elemento general. Entonces estoy haciendo a la inversa de lo que es la deducción. Cuando gestiono el conocimiento puedo aplicar el método analógico. Analogías, comparaciones. Puedo establecer, cuando hago comparaciones con conceptos, estoy utilizando el método analógico. O el método experimental cuando quiero validar una propuesta que tengo o demostrar una posición. Existen métodos particulares que intervienen también en la gestión de conocimiento relacionados a cada una de las disciplinas. Nosotros utilizamos el método clínico. Es el método que está establecido para poder intervenir en procesos de salud, diagnóstico, tratamiento. ¿Sí? Ese es nuestro método clínico. Hay, por ejemplo, el psicoanálisis tiene otro método. La matemática utiliza la inferencia matemática para definir decisiones en condiciones de incertidumbre. Los de derecho hacen el análisis de legislación comparada, comparan la legislación con la realidad, o sea, las leyes establecidas con la relación, eso es una legislación comparada. Entonces son métodos particulares de cada una de las disciplinas que se utilizan en procesos de investigación. Otro concepto más, y me voy a quedar solo con dos conceptos, no se me corra más, para definir lo que es una ciencia. Ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, conjunto de conocimientos ciertos, comprobables, obtenidos metódicamente. Tiene que ser obtenido ese conocimiento de forma metódica, sistematizada, verificada y que hacen referencia a los objetos de la misma naturaleza. Podemos decir que, por ejemplo, la primera ciencia formada ha sido la biología. ¿Por qué? Porque se ha empezado a generar conocimiento sobre la vida desde los inicios de la civilización. El hombre prehistórico ha sobrevivido frente al resto de las especies por el desarrollo de su capacidad intelectual. En la prehistoria, algunas especies sobrevivían solamente por el desarrollo de algunas capacidades. Los mamíferos tenían fuerza, los más fuertes sobrevivían por su capacidad de fuerza. Los insectos han sobrevivido por su capacidad reproductiva, porque son miles, millones. Eso ha generado que se sobreviva. Las aves tienen su capacidad de desplazamiento rápido por el aire. Eso ha permitido que sobrevivan. Pero algunas especies que no han desarrollado capacidades han sucumbido. Se dice que hay algunas especies que se han extinguido, el mamut, el pájaro dodo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenían desarrollo de capacidades. Dentro de estas, la especie humana ha sobrevivido y ha subsistido. Es más, hoy en día se juzga al resto de las especies por su desarrollo intelectual. ¿Qué es lo que pasó? Para sobrevivir, el hombre de la caverna o el hombre prehistórico tenía que cazar. Entonces, para cazar tenía que agarrar a un animal, matarlo, por supuesto, y comérselo.
Si no, no sobrevive. Entonces, prepararon instrumentos, que esa es una capacidad de desarrollo intelectual. El ser humano es el único que tiene este dedo para poder asir, agarrar instrumentos y poder manipularlos. Prepararon instrumentos como ser lanzas para poder atestar a los animales y cazarlos. Pero se dieron cuenta al principio de que si la lanza le llegaba a una parte del animal, este o moría o este escapaba. Pero había algunos lugares donde le llegaba la lanza y morían en el acto. Y empezaron a pensar, por eso el desarrollo intelectual, el primer conocimiento científico. Los animales tienen vida. Hay un proceso vida y no vida. Y entonces se forma el conocimiento vida. Es más, ya detalles, que si el organismo del animal o de cualquier organismo tiene lugares que son vitales. Si me llega una lanza a mi brazo, no me voy a morir, porque no es vital. Pero si me llega cerca al corazón, me voy a desangrar y me voy a morir. Entonces, hay partes del organismo que son vitales que comprometen la vida. Imagínense entonces, el hombre prehistórico tenía que asestar al cuerpo para que éste muera y pueda ser comido. Y eso generó conocimiento. Y lo generaron ese conocimiento a partir de varios ensayos. Y comprobaron que si le llegaba a la cola, nada, se escapaba el animal. Pero si le llegaba a una parte del cuerpo que se sangraba, entonces se permitía morir. Imagínense cómo se genera conocimiento sobre la vida. Ese conocimiento más este otro, más este otro, más este otro, hacen una ciencia. En este caso, la biología. Y el resto de las ciencias también han sido formadas por la suma de conocimientos. La ciencia se genera como producto de investigación científica. Las investigaciones se están yendo a fundamentar y a complementar las ciencias, resultante de procesos históricos, de continua generación de conocimiento, de constante racionamiento crítico y productos que continúan en permanente transformación. La ciencia siempre está en permanente transformación. El conocimiento, para ser considerado científico, debe cumplir dos requisitos. Tiene que tener explicación de su origen y la coherencia de sus contenidos. No puede ser subjetivo, planteado el conocimiento desde el imaginario, desde la creatividad imaginaria. No, tiene que tener un origen y tiene que ser coherente. Si no, no es conocimiento científico. Y deben ser regularidades de un concepto, de un sistema conceptual que establece explicaciones a las relaciones internas. Todos estos elementos que forman el conocimiento científico deben ser coherentes y son regulares en su sistema de concepto. Es decir, puedo conceptualizarlo desde esta forma, desde otra forma o de cualquier otra forma. Por eso es que el conocimiento, para ser científico, es resultado de todo un proceso de investigación. No es solamente como que los sapos vuelan. No, pues tengo que haberlo demostrado que los sapos vuelan para que sea conocimiento válido. Y tiene que ser coherente ese concepto y entonces demostrarse. Entonces, si realmente vuelan, se demuestra que vuelan, forman parte del conocimiento científico. Y eso va a ser una ciencia. Todos los conocimientos contribuyen a formar ciencia. Me voy a quedar aquí y en la próxima clase también es un poquitín pesado al principio, pero sí es importante porque vamos a empezar a hablar sobre los tipos de investigación. ¿Ya? Hasta aquí quiero llegar con el recordatorio de que lo que tiene que trabajar es aplicar conceptos para hacer su ensayo. Es importante que no se descuiden en ese cometido. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. No sé si la puedo hacer. Buenas noches. Dime. Es sobre lo que habló anteriormente, sobre la definición de
de concepto, es que yo, es que yo he entendido que hay marco conceptual y marco teórico, ¿no? Y yo tenía entendido de que el marco conceptual es desarrollado por el marco teórico, o sea que el marco conceptual sería una categoría, un concepto de una palabra, y luego el desarrollo de esa palabra sería el marco teórico. Así yo tenía entendido, ¿no? No, el Quería marco que me conceptual... ayude en eso. Vamos a hablar más adelante de eso, Marcelo. Un marco conceptual es un conjunto de conceptos, un conjunto de varios conceptos que están sosteniendo y explicando una hipótesis en una investigación. Pero ahora solamente estamos hablando de conceptos, que son abstracciones del pensamiento. O sea, pero usted mismo está diciendo, doctor, que el marco teórico, usted mismo está diciendo ahora mismo, lo estoy escuchando, que el marco teórico es un conjunto de conceptos. Entonces un marco teórico está lleno de conceptos, ¿no? Es una parte del marco teórico, un concepto, ¿no? No, un marco teórico, por eso se llama marco. Lamentablemente ha venido a la traducción al español porque esos términos se han creado en Europa. Se ha venido a la traducción de utilizar el generalísimo de marco. Entonces, en este marco existen varios conceptos. Todos estos conceptos relacionados van a poder explicar en una investigación una hipótesis. Eso es un marco conceptual. Y es teórico, por supuesto, porque está teorizando, manejando de manera teórica, no práctica. Por ejemplo... Lo que hemos hablado hoy día solamente es la definición. ¿Qué es un significado? Perdón, ¿qué es una definición y qué es un concepto? Por ejemplo, la tarea que nos ha dado el coronavirus sería el concepto que es un virus, ¿no? Del coronavirus. Y el marco sería lo que habla de ese virus, ¿no? No metas el término marco, no hemos hablado del término marco, te vas a confundir. Bueno, en una investigación se utiliza un componente de una investigación del proceso científico, es el marco teórico conceptual, eso es otra cosa. No hemos hablado de eso todavía, si no te vas a mezclar, te vas a confundir. Sí, es que por eso estaba con usted, era eso solo, doctor, gracias. Fantástico. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.